Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí, listos para sumergirnos en el apasionante mundo de los dramas turcos y, por supuesto, en los chismes más jugosos de nuestras estrellas favoritas. Hoy tengo un tema que literalmente hizo temblar el mundo de los fans el 11 de julio. Prepárense porque vamos a hablar de una bomba que involucra a dos de los nombres más grandes de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así es. La noticia que corrió como la pólvora, que hizo que las redes sociales explotaran y que aún hoy sigue siendo tema de conversación. Pero, ¿de qué exactamente estamos hablando? Pues bien, vamos a desmenuzar todo, desde el rumor inicial hasta las reacciones de los involucrados y, por supuesto, las posibles consecuencias de esta bomba, profundizando en detalles y analizando las implicaciones de cada aspecto. Antes de que comencemos, por supuesto, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, porque aquí les prometo que siempre encontrarán las noticias más relevantes y los análisis más completos del mundo de las series turcas. Así que no lo duden, suscríbanse ya. Y recuerden, cada suscripción, cada like y cada comentario son un gran apoyo para el canal. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, arranquemos con el chisme. Para entender la magnitud de esta bomba, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y sumergirnos en el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir, para aquellos que no estén familiarizados, son dos megaestrellas no solo en Turquía, sino también con una gran popularidad internacional. Ambos son actores con una legión de fans incondicionales en todo el mundo, que siguen atentamente cada uno de sus proyectos y movimientos. Saltaron a la fama y se consolidaron como íconos de la televisión turca, gracias a su participación en la exitosa serie Erkenci Pájaro Soñador en español. Erkenci no fue simplemente una serie, fue un fenómeno cultural. La producción no solo conquistó al público turco, sino que también se convirtió en un éxito internacional, traduciéndose a múltiples idiomas y llegando a audiencias de todo el mundo. La serie tuvo un impacto significativo en la industria del entretenimiento, generando un aumento en el interés por las series turcas a nivel global. La trama romántica y el carisma de los protagonistas, junto con la excelente producción, la posicionaron como un referente en el género. La química entre Can y Demet en la pantalla fue innegable, una chispa que electrificaba cada escena. Sus personajes, Candivit, un fotógrafo aventurero y carismático, y Sanem, una aspirante a escritora soñadora y alegre, se enamoraron perdidamente construyendo una relación llena de altibajos que mantuvo al público pegado a la pantalla. Los fans vivieron cada momento de su romance con intensidad, suspirando con cada mirada, cada abrazo y cada palabra de amor. La dinámica entre Can y Sanem se convirtió en un referente de las historias de amor de la televisión turca, creando una conexión emocional muy fuerte con los espectadores. Pero no solo la historia de amor en la ficción cautivó al público. Los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla se multiplicaron, alimentando la curiosidad y el fervor de los fans. La química entre Can y Demet parecía trascender la ficción. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y supuestas declaraciones que alimentaban las especulaciones. Los fans, por supuesto, enloquecieron, imaginando un romance real entre sus ídolos. Soñaban con que su amor en la serie se hiciera realidad y que la magia de Erkenci continuara fuera del set. Las fotos y los vídeos que circulaban mostraban a Can y Demet en situaciones que sugerían una cercanía especial, desde miradas cómplices hasta momentos de complicidad fuera del set. Los fans analizaban cada detalle, buscando pistas que confirmaran sus esperanzas. Los rumores sobre cenas románticas, viajes y encuentros secretos se propagaron rápidamente, creando una expectativa aún mayor. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron ni negaron abiertamente ninguna relación. Ambos mantuvieron un perfil discreto, cuidando su privacidad y manteniendo una postura ambigua ante las preguntas de los medios. Sus declaraciones sobre el tema fueron vagas y evasivas, lo que solo avivó la llama de la curiosidad y la especulación. Esta ambigüedad, lejos de disipar los rumores, los mantuvo vivos, generando un debate constante entre los fans. La serie llegó a su fin, marcando el cierre de un ciclo y con él pareció desvanecerse la posibilidad de un romance fuera de la ficción. Cada uno continuó con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y manteniendo sus vidas privadas con cierta reserva. Can Yaman, con su fama en ascenso, decidió explorar nuevos horizontes y se mudó a Italia, donde su popularidad creció aún más, conquistando al público italiano y europeo.
Su presencia en la televisión italiana, protagonizando series y participando en programas, lo convirtió en un ícono internacional. Demet Özdemir, por su parte, siguió trabajando en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas del país. Participó en diferentes proyectos demostrando su versatilidad y talento actoral. Su éxito continuó en ascenso, ganándose el cariño y la admiración del público turco. Y llegamos al 11 de julio, la fecha fatídica, el día en que la bomba explotó. ¿Qué sucedió exactamente ese día? Pues bien, una noticia comenzó a circular con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Can Yaman y Demet Özdemir estarían supuestamente en conversaciones para protagonizar un nuevo proyecto juntos. El rumor, aunque no estaba confirmado, hablaba de una posible reunión de la pareja en una nueva serie, lo que desató la euforia entre sus seguidores. La noticia, aunque no estaba confirmada, generó una reacción en cadena. Los fans enloquecieron de alegría, inundando las redes sociales con mensajes de entusiasmo y expectativa. Imaginaron el regreso de la pareja más icónica de la televisión turca, el reencuentro de Can y Sanem, reviviendo la magia que cautivó a millones. El nombre de Erken Cikus volvió a ser tendencia en las plataformas sociales. Las expectativas eran altísimas y los fans soñaban con volver a ver a sus ídolos juntos en la pantalla. El anuncio de una posible colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un terremoto en el mundo del entretenimiento turco. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y los fans esperaban con ansias la confirmación oficial. La noticia generó una ola de entusiasmo y especulación, que inundó las redes sociales y los foros de discusión. Sin embargo, la emoción duró poco. La noticia se vio empañada por rumores y filtraciones que revelaron detalles de las supuestas negociaciones. Lo que se filtró fue que, al parecer, las negociaciones no iban bien. Se hablaba de desacuerdos en cuanto al salario, a la duración del contrato y a la dirección del proyecto. Y lo más impactante, se filtraron supuestas exigencias por parte de Can Yaman que, al parecer, habrían molestado a Demet Özdemir y a su equipo. La bomba estalló. Las redes sociales se inundaron de comentarios, tanto a favor como en contra. Los fans comenzaron a tomar partido, dividiéndose en bandos. Algunos defendían a Can Yaman argumentando que sus exigencias eran lógicas dada su fama, su éxito internacional y su elevado caché. Afirmaban que tenía derecho a negociar las mejores condiciones para su participación en el proyecto, y que era normal que buscara asegurar su bienestar y sus intereses. Otros, en cambio, criticaban su actitud y defendían a Demet Özdemir, señalando que ella era una actriz profesional, reconocida por su talento y dedicación, y que no merecía ser tratada de esa manera. Argumentaban que las supuestas exigencias de Can eran excesivas y arrogantes, y que podrían comprometer la viabilidad del proyecto. La situación se complicó aún más cuando comenzaron a circular rumores sobre la relación personal entre Can y Demet. Se habló de supuestas tensiones, de rencores y de resentimientos del pasado. Algunos afirmaban que la química que habían demostrado en Erken Cikus era solo producto de la actuación, y que en realidad no se llevaban bien. Otros especularon sobre posibles desacuerdos en el pasado, que habrían dejado heridas sin sanar. Estos rumores avivaron la controversia y generaron un clima de desconfianza. La supuesta mala relación entre los actores complicó aún más la posibilidad de una colaboración exitosa. Los fans se preguntaban si las diferencias personales podrían afectar el desempeño profesional de ambos, y si la tensión entre ellos podría notarse en la pantalla. Ante la avalancha de rumores y especulaciones, los involucrados reaccionaron, cada uno a su manera. Can Yaman, conocido por su carácter reservado, no hizo ninguna declaración oficial, pero sí publicó algunos mensajes en sus redes sociales que fueron interpretados de diferentes maneras. Algunos vieron en sus mensajes una indirecta hacia las críticas recibidas, una forma de defender su postura y de aclarar su posición en el conflicto. Otros interpretaron sus palabras como un intento de calmar los ánimos y de demostrar que todo estaba bajo control. Estos mensajes, sin embargo, no lograron apaciguar la tormenta. La controversia continuó y las especulaciones sobre la relación entre Can y Demet se intensificaron. Los fans analizaban cada palabra, cada gesto, buscando pistas que pudieran revelar la verdad. Demet Özdemir, por su parte, tampoco hizo declaraciones directas sobre el tema. Sin embargo, sí publicó algunas fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando su día a día, su trabajo y sus momentos de esparcimiento. Trataba de mantener la calma y de no dejarse afectar por las críticas y los rumores.
Sus fans la inundaron de mensajes de apoyo, animándola a ignorar las críticas, a mantener la cabeza en alto y a seguir adelante con su carrera. La postura de Demet fue interpretada como un intento de mantener la profesionalidad y de no alimentar la controversia. Mostraba una imagen de fortaleza y determinación, dejando claro que no se dejaría doblegar por las circunstancias. Sus fans apreciaron su entereza y la respaldaron incondicionalmente. La situación actual es la siguiente: el proyecto que supuestamente iba a reunir a Can Yaman y Demet Özdemir sigue en el limbo. No hay confirmación oficial de que se vaya a llevar a cabo, y las posibilidades parecen cada vez más remotas. Los rumores sobre la mala relación entre ambos actores persisten, y la incertidumbre sobre el futuro del proyecto sigue siendo alta. Las negociaciones, según las últimas informaciones, se habrían estancado, y la distancia entre las partes parece ser cada vez mayor. Las exigencias de Can Yaman y las supuestas reticencias de Demet habrían dificultado la posibilidad de llegar a un acuerdo. Los fans desilusionados se resignan a la idea de no volver a ver juntos a sus ídolos en la pantalla, al menos por el momento. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? En primer lugar, que el mundo de las series turcas, y especialmente las relaciones entre sus protagonistas, es un terreno fértil para la especulación y el morbo. Los fans, como es natural, se involucran emocionalmente con las historias y con los actores, y a menudo idealizan las relaciones que ven en pantalla. Desean que la magia de la ficción se traslade a la vida real y que sus ídolos vivan historias de amor tan intensas como las que interpretan. La pasión de los fans por las series turcas es innegable. Se sienten conectados con las historias y con los personajes, y a menudo se identifican con ellos. La popularidad de estas series radica en su capacidad para emocionar y para conectar con el público a un nivel profundo. En segundo lugar, que las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans estar más cerca de sus ídolos y estar al tanto de las últimas noticias y novedades. Las redes sociales son una herramienta fundamental para la comunicación entre los fans y sus ídolos. Permiten interactuar, expresar opiniones y mostrar apoyo. Pero por otro lado, también facilitan la difusión de rumores falsos y de información no verificada, lo que puede dañar la imagen de los involucrados y generar conflictos innecesarios. Las redes sociales al mismo tiempo pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y la especulación, lo que puede tener consecuencias negativas para los famosos. En tercer lugar, que la fama y el éxito conllevan una gran responsabilidad. Los actores, especialmente los más populares, deben saber manejar la presión mediática y las expectativas del público. Deben ser conscientes de que cada palabra, cada gesto y cada decisión puede tener consecuencias importantes en su carrera y en su vida personal. La fama y el éxito conllevan una gran carga de responsabilidad. Los famosos deben ser cuidadosos con sus acciones y con sus palabras, ya que pueden tener un impacto significativo en su imagen pública y en su carrera. En el caso específico de Can Yaman y Demet Özdemir, la bomba del 11 de julio nos ha recordado que la realidad a menudo es más compleja que la ficción. Que detrás de la pantalla existen personas con sentimientos, con problemas y con sus propias agendas. Y que a veces las relaciones laborales pueden verse afectadas por la falta de comunicación, por los desacuerdos y por las tensiones del pasado. La vida real no es un cuento de hadas y las relaciones personales pueden ser complicadas, incluso entre las estrellas de la televisión. En resumen, la noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir fue un auténtico bombazo en el mundo de las novelas turcas, un evento que generó controversia, expectativas y, finalmente, decepción. Pero también nos sirvió para reflexionar sobre el papel de los fans, sobre el impacto de las redes sociales y sobre las responsabilidades de las estrellas de la televisión. El caso de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la vida privada de las estrellas de la televisión puede verse expuesta y afectada por la presión mediática y por las expectativas del público. El futuro de este proyecto y de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es incierto. Lo único seguro es que la expectación y la curiosidad seguirán presentes, y que los fans seguirán atentos a cada novedad. Los seguidores de ambos actores esperan con ansias un reencuentro en la pantalla, pero también desean que sus ídolos encuentren la felicidad y el éxito en sus carreras, sea cual sea el camino que decidan tomar. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el análisis de esta bomba. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya parecido interesante y que, sobre todo, les haya entretenido. He intentado profundizar en cada detalle, en cada rumor y en cada reacción para ofrecerles una visión completa de lo sucedido.
Cuéntenme en los comentarios qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que realmente hubo problemas entre Khan y Demet? ¿Creen que el proyecto se canceló por las exigencias de Khan? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos, a pesar de todo? ¿Qué esperan de sus carreras en el futuro? Déjenme saber sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les interese. No olviden dejarme un like si les gustó este vídeo, compártanlo con sus amigos fanáticos de las series turcas y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad, y para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Les recuerdo que cada suscripción, cada comentario y cada like son una muestra de apoyo fundamental para el canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sigan disfrutando de las novelas turcas y manténganse al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima.